Esta es la historia de Elizabeth Fritzl, una chica que a sus 18 años de edad fue encerrada en un sótano por su propio padre. Permaneció allí 24 años consecutivos, el cual para ella se convirtió en un sótano infernal. Joseph Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Su infancia fue algo dura ya que atravesó la época de la Segunda Guerra Mundial, donde su padre servía como soldado y murió en el año 1944. Por otra parte, su madre demostraba no quererlo, lo dejaba encerrado por horas y nunca le demostraba amor. Más bien, se desquitaba con él golpeándolo cada vez que tenía oportunidad. Sufrió mucho maltrato y desprecio por parte de su madre. Eso lo hizo crecer con ciertas actitudes, a pesar de parecer tan inocente. De ahí en más podemos imaginar el daño irreparable que esto pudo causar en su vida. Tanto así que una vez casado, se comportó de la misma manera con su esposa e hijos. Joseph Fritzl terminó sus estudios de ingeniería y a los 21 años se casó con una chica de 17 llamada Rosemary, con la cual tuvo 7 hijos. Aparentaban tener una vida normal. Joseph era querido por quien lo conociera, era amigable y conocido por su amabilidad. Le demostraba al mundo su mejor cara. Lamentablemente, ese no era el verdadero Joseph. En casa era un hombre dominante, agresivo, maltrataba a su familia constantemente. Fue culpable de varios abusos a mujeres. 12 años después de su matrimonio, se conoció que violó de forma brutal a una mujer después de entrar a la fuerza a su casa. Esto fue denunciado y condenado a 18 meses de cárcel. Su esposa siguió junto a él, a pesar de lo sucedido. En 1966 nació su hija número 4, a quien llamaron Elizabeth. Esta también fue víctima de sus abusos y fue en 1977 cuando empezó a recibir otro tipo de abusos por parte de su padre, esta vez en ámbitos sexuales, teniendo tan solo 11 años. Elizabeth fue creciendo y conforme esto pasaba, se convirtió en la obsesión de su padre, quien se encargaba de arruinar su privacidad, revisando todas sus pertenencias, incluyendo su diario. Era descrita por quienes la conocían como una chica dulce, muy amable y tímida, quien estando con sus amigos podía expresar más alegría y comodidad que cuando estaba en su propia casa. Evitaba conversaciones amorosas sobre chicos y asistir a actividades normales de adolescentes, ya que vivía bajo las estrictas leyes de su padre. El tiempo fue transcurriendo y los maltratos eran cada vez más fuertes. Debido a las discusiones entre Elizabeth y su padre, todo era muy difícil para ella, ya que quería vivir la vida normal de un adolescente. El 28 de agosto de 1984, la vida de Elizabeth dio un giro rotundo. Según su padre, decidió escapar de casa, dejando todas sus pertenencias de lado. Solo se fue sin dejar rastro. La madre de Elizabeth se preocupó, pero solo un mes después de su desaparición, llamó a las autoridades para investigar el paradero de su hija. En su temor de ser involucrado en esto, Joseph Fritzl le hizo creer a todos que su hija se había ido a otro país para unirse a una secta. Todo esto mediante una carta escrita por la misma Elizabeth, por órdenes de su padre, y que supuestamente llegó por correo a la casa. Sus amigos obviamente no se creyeron esta historia, pues conocían perfectamente a la chica. Sabían que este tipo de comportamientos no la identificaban. Lo terrible de todo esto es que en realidad Elizabeth nunca huyó de casa. Ese 28 de agosto, su padre la engañó con la excusa de que tenía que bajar al sótano de la casa para ayudarle con unas cosas pendientes.
Fue allí donde éste aprovechó para encerrarla y privarla de su libertad por casi 24 años. Es escalofriante imaginar todo lo que tuvo que planear para armar dicho sótano, siendo una especie de buque, el cual tenía 8 puertas con distintos pasadizos y un agujero para su ingreso. Tenía 30 metros cuadrados, tenía una cocina, un baño, estaba sin ventanas y sin condiciones de limpieza. La mantuvo atada durante casi un año y solo era liberada para ir al baño y comer. Joseph se encargó de evitar que descubrieran el paradero de su hija. Incluso le prohibió a su familia acercarse a dicho sótano, ni siquiera al patio de atrás, ya que cerca a este se encontraba Elizabeth. Se ingenió todo esto solo para poder encerrar a su propia hija y hacer con ella lo que él quisiera. Pasó el tiempo y todo seguía normal en la vida de la familia Fritzl. Se creyeron el mensaje de esa carta, dando por cierto el hecho de que Elizabeth quiso huir por voluntad propia para unirse a una secta religiosa, sin darse cuenta de que Joseph cometía los actos más perversos en el sótano de la casa. Este no desperdició ni un segundo para aprovecharse de Elizabeth. Abusaba de ella incontables veces. Solo bajaba al sótano para darle de comer y satisfacer su apetito sexual. El 30 de agosto de 1988, Elizabeth dio a luz a su primera hija, llamada Kirsten, quien era nieta e hija de su propio padre. La tuvo en ese horrendo lugar porque Joseph se negaba a llevarla a un hospital. Solo le dio libros sobre la maternidad y la atención de un parto. Tuvo que pasar por eso ella sola. Ya se podrán imaginar las circunstancias que tuvo que soportar para dar a luz y atender a su bebé. Ya que los abusos eran constantes, 2 años después nació su segundo bebé. Ella siempre se esforzó por darle la mejor educación a sus hijos. Les enseñó a leer y a escribir. Fueron criados con mucho esfuerzo. Aportó todo de ella para que sus hijos fueran felices, para que fueran niños de bien. En total, Elizabeth tuvo 7 hijos. Lamentablemente, uno de estos murió por problemas respiratorios después de horas de nacido, culpa de Joseph, ya que se negaba a llevarlo a un hospital. Al enterarse de su muerte, lo único que hizo este hombre fue incinerar el cuerpo del bebé en el horno que tenían dentro del sótano. Esto claramente fue desgarrador para ella. ¿Cómo una persona puede ser tan cruel? Pero con valentía pudo soportarlo. La situación se iba complicando porque Elizabeth seguía quedando embarazada, cosa que complicaba un poco más todo, porque el espacio era muy reducido. Debido a esto, Joseph decidió dejar 3 de sus hijos en el sótano y se llevó a los otros 3 por turnos, colocándolos en distintos lugares fuera de la casa. El primero vino con una carta escrita por Elizabeth diciendo: espero que cuiden bien de él, no tengo con qué mantenerlo. Sé que con ustedes estará mejor que conmigo. Críenlo como si fuera suyo. El segundo bebé fue escuchado llorando en el patio de su casa y a la medianoche recibieron una llamada en la que se escuchaba la voz de Elizabeth. Su madre contestó y en cuanto oyó su voz, colgó la llamada. El teléfono volvió a sonar y ella pudo escuchar el mismo mensaje con la voz de su hija. Lo más extraño de todo esto es que ella afirmó que hace pocos días habían cambiado el número de su línea telefónica y que ningún miembro de su familia tenía idea. A pesar de resultar muy extraño para ella, lo ignoró por completo. En 1997 llegó el tercero. Este también fue recibido y criado por sus abuelos. Nadie dudó de su comportamiento. Cada vez eran más las veces en que vecinos veían a Joseph entrar con objetos de construcción al sótano, también electrodomésticos como ducha, lavadora, horno, muebles, marcos de cama, entre otras. 19 de abril del 2008.
Un sábado en la mañana en Amstetten, pequeña localidad a 112 kilómetros de Viena, en el sótano de la familia Fritzl, la hija mayor de Elisabeth, llamada Kerstin, sufre un ataque de asma que la deja inconsciente. Después de ruegos incansables de Elisabeth hacia Joseph, este pudo llamar a una ambulancia y trasladar a la joven de 19 años hasta un hospital cercano. Llegó al hospital cerca de las 7 de la mañana con síntomas desconcertantes: falta de vitamina D y pérdida de varios dientes. Kerstin cayó en un coma repentino. Joseph hizo llegar una carta escrita por Elisabeth a los doctores que decía: por favor, ayúdenla. Nunca ha estado en un hospital. Le tiene mucho miedo a los extraños. Debido a esto, pedí a mi padre que me ayudara, ya que es a la única persona que conoce. Los doctores consultaron esto con Joseph y él inmediatamente mencionó que su nieta había sido abandonada por su hija, la cual huyó para unirse a una secta. Esto fue muy sospechoso para los doctores y de igual manera insistieron en hallar a la madre de Kerstin. Incluso buscaron su historial médico, pero el intento fue fallido, ya que no encontraron información alguna. Necesitaban detectar cualquier tipo de enfermedad hereditaria y poder definir en qué condiciones pudo haber vivido la joven. Elizabeth estaba enterada de todo esto, ya que tenía una tele en el sótano, donde veía las novedades acerca de su hija. Así que le rogó a Joseph para que la dejara salir a recogerla y volver a casa sin decir nada. Joseph difícilmente aceptó, y así Elizabeth pudo ver la luz del día después de 24 años. Cuando llegó al hospital, su acceso a Kerstin fue negado, ya que no tenía registro de que ella fuera su hija, así que llamaron a la policía y esta fue llevada a comisaría para ser investigada. Muchas preguntas rondaron en aquella entrevista: el por qué no la llevó nunca a un hospital, por qué no la alimentaba de forma correcta. Fueron muchas de esas inquietantes preguntas. A la final, Elizabeth tuvo que confesar la verdad, pero con la condición de que la protegieran a ella y a sus hijos. Esa noche arrestaron a Joseph y dieron con el paradero del sótano para liberar a los demás niños. Esa noche, Elizabeth fue libre. La policía acude a la casa del pederasta y con su ayuda dan con el paradero del sótano. Bajan a este y notan que está perfectamente sellado y con grandes medidas de seguridad. Según las autoridades, el espacio tenía 30 metros cuadrados, con aproximadamente unos 70 de altura. Para acceder a él contaba con una puerta corrediza de hormigón de 300 kilos, la cual estaba escondida en una estantería. Era franqueable mediante un código que solo Fritzl conocía. El recinto constaba de una entrada, 2 dormitorios de 3 metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y un lavadero. La única fuente de ventilación provenía de un tubo. Joseph Fritzl tenía 73 años cuando fue arrestado por las autoridades, y aunque al comienzo se negó a declarar, después confesó todos los hechos que posteriormente se probaron. Hasta el día del juicio, el 19 de marzo del 2009, el pederasta fue sometido a varios análisis y estudios psiquiátricos, pero se demostró que no tenía rastro de ningún trastorno mental. Privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio fueron algunos de los cargos a los que el austriaco tuvo que enfrentarse durante su vida judicial. Finalmente, un jurado popular determinó que Fritzl era culpable de los delitos ya mencionados y se le condenó a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. 4 días bastaron para determinarlo culpable. Esta fue su declaración según los medios. Soy un buen padre y un buen esposo. Yo quería que mis hijos aprendieran disciplina y obediencia. No violé a Elizabeth cuando tenía 11 años. Todo se me ocurrió en el año 81-82. Preparé el sótano y planeé todo. Quería tener mi pequeño imperio privado. Elegí a Elizabeth porque era la rebelde. Quería separarla del mundo exterior y enseñarle la obediencia y rectitud. Elizabeth bajó conmigo a la puerta del sótano. La empujé dentro. Le até las manos y la drogué. Ella gritó y golpeó las paredes, pero nadie la escuchó.
Le dije, soy Dios. Dependerá de tu actitud que vuelvas a ver algún día la luz del sol. Quería liberarla al pasar el tiempo, pero no sabía cómo. Tenía miedo a que me detuvieran y a que mis vecinos se enterasen. Me daba auténtica vergüenza. Además, quería tener hijos con ella. Cuando la violaba sabía que le causaba mucho dolor, pero no me importaba. El deseo de hacer cosas prohibidas me dominaba. Mi hija era como una droga. Elizabeth tuvo miedo con el primer parto. Le bajé libros médicos. Fui benevolente. Se los di para que aprendiera qué hacer y cómo tenía que actuar. También le bajé toallas, desinfectantes y pañales. Kerstin sufrió mucho en el parto, pero para mí fue una gran alegría tener bebés, tener una familia oculta. Cuando nació mi tercera hija, Elizabeth y yo decidimos llevarla arriba, ya que las condiciones no eran apropiadas para ella. Elizabeth era una excelente ama de casa y una muy buena madre. Le llevaba flores de vez en cuando, ya que se le veía muy triste. La verdad ha sido un hombre muy bueno. Al nacer mi otro hijo en 2002, le regalé a Elizabeth una lavadora para que nos siguiera lavando a mano. Le bajaba flores, libros y juguetes. Incluso veía las películas con mis hijos mientras ella preparaba la comida. Celebrábamos cumpleaños y Navidad juntos. Elizabeth nunca intentó escapar, ya que le dije que si lo hacía, la puerta la electrocutaría al instante. Algunas veces me sentía cansado y quería liberarles, pero creía que le dirían a la policía. Y así terminó su declaración. Por otro lado, Elizabeth pudo subir a la superficie y volver a ver la luz del día. Supo que debía mantener unida a su familia. Todos fueron sometidos a ayuda psicológica y durante meses estuvieron internados en el hospital de Amsterdam. Fueron atendidos por un equipo multidisciplinar para adaptarse de nuevo a la vida. Luego de esto decidieron vivir todos juntos en una casa de la que tuvieron que huir, ya que fueron descubiertos por un medio de comunicación británico. En la actualidad, los Fraser recuperaron parte de la normalidad en sus vidas. Elizabeth y sus 6 hijos viven en una casa vigilada por cámaras de seguridad en un campo de Austria desde el 2009. El hecho de que el rostro de sus hijos encerrados en el sótano no haya sido descubierto y publicado por los medios, en cierta medida les ha dado la posibilidad de pasar desapercibidos y vivir una vida tranquila. Elizabeth fue una chica muy valiente, capaz de poner a su familia y bienestar en primer lugar. No me puedo imaginar cómo pudo soportar tanto tiempo encerrada allí. Con esto nos damos cuenta quiénes son los verdaderos monstruos y a quién debemos temerle más. Valora cada momento de vida con tu familia, aprecia la vida, ya que en cualquier momento una persona puede hacerte vivir un sótano infernal.